Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Hoy voy a estar tratando el tema "No estimo preciosa mi vida para mí mismo". ¿Usted recuerda cuál es el título? No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Suena un poco fuerte el título porque hoy en día se habla mucho de valorarnos y hay que hacerlo, ¿estamos de acuerdo? De amarnos a nosotros mismos, pero choca un poco porque hoy en día se quiere exaltar a la persona de tal manera que la persona no considere dentro de sí el sufrimiento. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis, van a seguir habiendo problemas, pero lo mejor para el ser humano es que sepa que va a pasar por pruebas. Lo mejor para el ser humano es que sepa que va a pasar por aflicciones. Entonces, cuando yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, yo voy a vivir más triste o mejor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Peor o mejor? Mejor. Cuando yo no estimo preciosa la vida, por eso el Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. O sea, no tome por estima su vida, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere ser un discípulo del Señor, debe considerar esto en su corazón. Hemos estado aprendiendo durante los viajes del apóstol Pablo que no han sido fáciles. El apóstol Pablo ha encontrado muchas pruebas, muchas dificultades a través de los kilómetros que él recorrió. Ya no voy a decir la palabra viaje, sino kilómetros, porque es impresionante todo lo que anduvo para enseñar la palabra del Señor. Pero esto no fue amargo para él, no fue triste para él. Por lo contrario, la predicación de la palabra era de sumo gozo. Como les decía, hoy en día, si lo analizaran a él y lo vieran que él es preso, azotado, apedreado, dicen, no, hombre, no haga eso, usted no le conviene, cuide su vida. Pero el gozo de él, ¿cuál era? Ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Y esto es tremendo. Recordemos, esto es un repaso. El primer viaje duró aproximadamente 2000 kilómetros. Procede al segundo viaje, un poco más extenso, 3700 kilómetros aproximadamente, para terminar con el último viaje de 4200 kilómetros. Estas cifras, nomás con estas cifras también me ministraba mi corazón, porque el saber que uno inicia el camino en el Señor dando unos pasos como un bebé gateando, después caminando, pero siempre hay más. Tú creces y puedes dar ¿qué? Más. El asunto es que vamos creciendo y damos menos, y ahí está el problema. Di un primer viaje, pero el segundo más, y hace el tercero y da más. Este tercer viaje que voy a estar basándome en el día de hoy inicia en Hechos capítulo 18 versículo 23 y termina en Hechos capítulo 21 versículo 17. Así que usted puede acompañarme en su Biblia en Hechos capítulo 18 versículo 22. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta mañana, donde él está terminando su segundo viaje y de inmediato está programando su tercera salida. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este año 2024 ha sido muy bueno para nosotros, para la iglesia, porque hemos podido aumentar el anhelo en nuestros corazones de hacer discípulos, de compartir la palabra de Dios, de estar más enfocado en las personas que están viniendo a los pies de Cristo y poderles guiar a poder crecer en la palabra de Dios.
en la consolidación, a través de la consolidación, a través de los programas que están estableciendo. Y yo sé que usted, para que analicemos en la vida, esa persona que tal vez usted le ha estado hablando y le ha recibido de la palabra de Dios, usted sigue hablándole, haciendo un discipulado en esa persona. Para mí este año ha sido un año en como que hemos podido centrar más los ojos y fortalecer esta parte. Siempre se ha hecho, la iglesia siempre lo ha hecho, pero hay tiempos donde uno fortalece y le haya importancia a esta razón. Usted sabe que si la casa tiene buenos cimientos, la casa va a permanecer. Si la casa no tiene buenos cimientos, ¿qué puede pasar con la casa? Entonces, también sé que en muchos de ustedes ha aumentado el anhelo en su corazón de hacer discípulos, ha aumentado el anhelo de decirle a otros, mire, Cristo vive, Cristo murió por ti, Cristo es el Salvador. Así que en la predicación de la palabra de Dios nosotros debemos estar seguros de hacerlo. A todos nos corresponde hacerlo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios no lo puse aquí, pero por tanto, id y haced discípulos. Yo debo estar seguro que eso yo lo debo hacer, que todos lo debemos hacer. Mire al hermano de al lado, a ver si lo está haciendo, pero no le diga nada, no lo vaya a acusar. Solamente es para que nosotros miremos que debemos estar seguros y confiados en nuestro corazón que ese es nuestro propósito. Pablo estaba seguro que ese era el propósito que Dios quería, que la palabra se extendiera a todo lugar, sin importar lo que podía pasar. Si hubiera sido por miedo y por temor, cuando iniciaron esta congregación, y también muchas, pero cuando hubo persecución, tiraron piedras aquí a los que están, si se hubieran rendido, no estaríamos acá reunidos. Pero gracias a Dios por el esfuerzo y la valentía que tenían en claro en quién habían creído, y la iglesia sigue adelante. Y en muchos lugares ha pasado lo mismo, pero la iglesia sigue allí. Entonces la palabra de Dios nos está llevando a ser más estables en la palabra y en el camino del Señor. En otras palabras también, a no ser inconstantes. Un mes bien juicioso asistiendo a la iglesia, buscando al Señor, el otro mes ya no oro, no asisto y voy menguando. Entonces esto nos ayuda a permanecer y ser constantes. Pablo tuvo todos estos advenimientos en el primer viaje, pero dijo, voy a seguir en el segundo y vamos a cumplir el propósito y aún mucho más. Dice la palabra de Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo aquí que nosotros no debemos estar en una inestabilidad, que nosotros estamos sobre qué, sobre la roca, que la roca es estable. Entonces esto no depende de las emociones, esto no depende cómo amanezca el día, que Pablo inició esos viajes con todo lo que se encontraba en el camino. Nosotros iniciamos este camino en el Señor, pero nos vamos a encontrar con personas duras, vamos a encontrar que tal vez el clima, vamos a encontrar muchas situaciones, pero nosotros somos constantes. Dios nos lleva a ser disciplinados. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin. ¿Y usted cree que perseverar es fácil? Perseverar es una palabra que incluye muchas cosas. Agachar la cabeza. Cuando usted es débil, entonces es fuerte porque Dios te fortalece. En medio de la debilidad, Dios obra allí y es lo que Dios quiere hacer, siempre mostrar su gloria en medio de cada situación de tu vida. Así que no sé lo que estás pasando, pero dejemos que la gloria de Dios sea manifestada. Muchas cosas de las que pasamos es para saber que nosotros no podemos por nuestras fuerzas, que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de un Redentor. Así que vamos a ver el mapa y vamos a ver el recorrido del tercer viaje. Así que usted lo puede ver allí en la pantalla.
los que nos ven allí en la transmisión también puedan observarlo. Y les voy a ir nombrando y usted ubique los lugares allí en el mapa. Ahora sí, no le quite los ojos al mapa. Entonces, Antioquía de Siria, si lo pueden ustedes ubicar a la parte derecha, este fue el punto de partida del apóstol Pablo, teniendo en cuenta que él inició su recorrido basado en el segundo viaje que había hecho, en el viaje anterior. Después, pasando por Derbe, Listra e Iconio, donde allí visita a las iglesias, confirmando a los hermanos. Grábese esa palabra, confirmando ¿a quién? Confirmando a los hermanos. Después él pasa a Éfeso, donde Pablo bautizó, proclamó la palabra de Dios y se quedó allí más o menos por unos 2 años. Él tuvo problema con los seguidores de Diana de los Efesios. Diana de los Efesios, ellos adoraban mucho y tuvo problema con ellos, los cuales le obligaron al apóstol Pablo a abandonar la ciudad de Éfeso. Después de Éfeso, él pasa para la región, para la provincia de Macedonia. Allí él anima a la iglesia en Macedonia. Allí él discipula a los hermanos y sigue hacia Grecia. En Grecia él allí se quedó un tiempo y después regresa otra vez a Macedonia, que está en la parte de arriba, en la parte izquierda, ustedes lo pueden ver, y regresa a Macedonia. Después en Filipos se queda por 2 días y luego se embarca hacia Troas. Entonces Troas es un lugar también que ustedes, allí pasa una historia que ustedes conocen de un joven llamado Eutico. Oiga, es tremendo porque, hagamos aquí una pausa, es tremendo porque la iglesia hoy en día quiere un evangelio líquido, cultos rápidos, salvación rápida. Es preferible ofrendar. ¿Quién quiere ofrendar por la salvación de su hijo? Es preferible ofrendar a decir, no, yo me comprometo a ser un discípulo del Señor. Se quiere todo fácil, se quiere, si un culto se alarga, ¿qué está pasando? Le dan al reclamo, oiga, usted se pasó ahí como 10 minutos. Mala cara. Dijo alguien, a mí no me molesta que miren el reloj. A mí lo que me molesta es que miren el reloj y empiecen a hacer así a ver si funciona. Entonces, si hoy en día se decide uno extender, porque me llamó la impresión, Pablo dice que él extendió su discurso hasta medianoche. ¿Será que estamos dispuestos a eso? Hoy extendámonos lo estoy preparando para que de verdad nos extendamos. Mentiras. Y después dice que él siguió predicando hasta el alba. Era el hambre y la sed que tenía esa gente de escuchar la palabra de Dios, porque esto se compone de 2 cosas. Hoy hay unos puntos fundamentales: el no estimar preciosa mi vida, pero también lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es de ir y hacer discípulos. Pero el hacer discípulos compone de 2 cosas, que se necesita un discipulador y se necesita un discípulo. Si no hay discípulos, ¿cómo se pueden hacer discípulos? Entonces, el discipulador tiene que estar dispuesto a ser discípulos. Pero el discípulo, ¿qué debe estar dispuesto? A ser discipulado. Si el discípulo no quiere ser discipulado, pues ¿qué va a pasar allí? No va a pasar nada. Entonces, Dios, estamos viendo ahora la parte de lo que nos responde a nosotros, que es de hacerlo. Si el otro quiere o no quiere, ya él tendrá que enfrentar. Entonces, cuando Pablo estaba largamente predicando allí en Troas, este joven cayó desde una ventana y quedó muerto. Se cayó, se durmió, dijo, esto está como largo, lo venció el sueño. Y a veces pasa así en la iglesia, muchos hermanos empiezan a dormir en la silla, no vayan a caer ahí al suelo. Pero estamos orando a Dios que traiga dones de sanidad, dones de milagros, que verdaderamente se ore y hayan esos milagros. Entonces eso pasó allí en Troas, y Pablo oró y Eutico resucitó. Después pasa a Mileto,
siga siguiendo el viaje, donde allí en Mileto él manda llamar a los ancianos para despedirse de ellos y les dio unas palabras de despedida a estos ancianos. Después él parte para Pátara, donde se embarcaron a Fenicia, y de allí salen hacia Tiro. Este viaje fue marítimo, desde Pátara hasta Tiro. Y allí buscaron los cristianos y se quedaron por 7 días. Después pasan a Tolemaida, donde fueron saludados los hermanos, y después a Cesarea. Allí se quedaron con Felipe y el profeta Gabo, quien predijo a los judíos de Jerusalén que Pablo iba a ser arrestado, que Pablo iba a ser, él tomó el cinto, una palabra, y dijo: así como estoy amarrado de quien es este cinto, así va a ser con él. Y después pasó a Jerusalén, donde salió como prisionero a Roma. Ahora yo quiero tomar de todo este trayecto, es el tercer viaje, pero quiero tomar la parte cuando él estuvo en Mileto, donde él llama a los ancianos y les da unas palabras a los ancianos. Entonces, durante este viaje podemos ver que ni el dinero, ni la magia, ni el paganismo pudo detener el avance del evangelio. Por eso es que el evangelio es poder de Dios. Nada pudo contener, ni las piedras, ni las cárceles, ni lo que tuvo que pasar estas personas, no pudo detener. Y usted, quiero que lo tenga claro en su vida, porque hay veces uno dice: pues no voy a la iglesia y que la iglesia se acabe. No, hermano. El progreso, nadie puede tener el progreso del evangelio, el avance del evangelio, porque hay un pueblo que clama, que ora, y siempre hay un remanente que Dios tiene dispuesto a hacer la obra de Dios. Y algo que me llamaba la atención del apóstol Pablo es que él no se quejaba, y él no se quejaba por una razón. Después de todo lo que a él le había ocurrido en todos estos viajes, de todo lo que le había pasado, él tiene una conclusión y tiene una enseñanza para nosotros del por qué él no se quejaba y seguía haciendo viajes aún cada vez más largos. Y quiero que lo leamos en Hechos capítulo 20, versículo 24, que es el pasaje y el versículo que he tomado para esta enseñanza, que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo que preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Con gozo. ¿Y cómo la terminó él? Con gozo. Recuerde que en el segundo viaje Pablo fue arrestado. En una de las cosas que le pasó, él fue arrestado. Cuando era apedreado, él salía a otra ciudad y de una vez buscaba la sinagoga y predicaba. En el segundo viaje, cuando él fue arrestado, ¿qué estaba haciendo en la cárcel? Pablo y Silas, cantando, estaba gozoso, aunque estaba pasando una situación difícil, estaba gozoso. Entonces dice aquí: acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, ¿qué? Del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué era lo que lo mantenía con gozo a él? Trabajarle a Dios. ¿Qué lo mantenía con gozo a él? Servirle a Dios. Porque créame que si usted le dice: caminemos allá a la esquina que le van a tirar una pedra, no, nadie se aguanta eso, nadie va. Pero cuando usted está haciéndolo por el Señor, lo demás pierde sentido. Usted tiene lo más importante. El Señor dice que Él es la vida, y si usted tiene la vida, las amenazas de otro, estamos leyendo en Santiago. El versículo que le leí ahorita de las olas del mar es de Santiago también, pero dice en Santiago que no temeré quien pueda hacer frente contra mí, que venga otra persona a amenazarme cuando yo tengo al Dios de los ejércitos. Entonces, y el ministerio, fíjese acá, dos cosas: acabe mi carrera ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios.
Este ha sido el emblema de muchas personas para ser discípulos, para llevar la palabra de Dios a todo lugar. Dicen, no, si yo no estimo preciosa mi vida, yo me voy a ir a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha ido extendiéndose hasta llegar a este lugar donde estamos nosotros, donde lo ha alcanzado a usted en la región que ha llegado. A medida que las personas han tomado como esto y han dicho, muchos han dicho, el Señor me llama a ser misionero en otro lugar. Acá en Colombia el evangelio llegó por misioneros. En muchos lugares misioneros dijeron, yo dejo y llego allá. Entonces han tomado este pasaje y lo han aplicado y lo han tomado para el Señor. Ahora la pregunta es esta: ¿qué puedes decir tú? ¿O cómo estimas tu vida? Les decía, hoy en día uno estima la vida, sí, tengo mucho dinero, tengo una posición, tengo una clase social, tengo un nombre. Pero recordemos, de repente muchos han tenido mucho y no han tenido nada después. Y nos lleva a reflexionar y a decir quiénes somos ontológicamente. Pues yo soy un ser humano, soy del género masculino y yo soy un hijo de Dios. Un testimonio que hemos contado acá de una persona que vino a este país y dijo, yo lo tenía todo, una casa, tenía carro, tenía mi comodidad. Una persona cristiana dijo, yo tenía un nombre, me reconocían por lo que era. Y llegamos a Colombia y de un momento a otro perdimos todo. Y empezó una crisis en mi vida, decía ella, empezó una crisis porque después de que todos me decían, digamos, siga don, ya después nadie ni lo miraba siquiera. Y decía, empezó un conflicto porque decían, entonces yo quién soy. Antes me saludaban, me miraban, ahora nadie me saluda. Entonces, ¿quién soy yo? Dijo, empezó ese conflicto dentro de mi corazón hasta que, gracias a la misericordia de Dios, me llevó a recordar que yo soy una hija de Dios. Y dijo, y desde que yo recordé quién soy, desde ahí empecé otra vez a levantarme. Mientras tanto, y de ahí me di cuenta que las otras cosas son añadiduras, son cosas. Y eso es lo que debemos nosotros entender, que sí, hay cosas y necesitamos de las cosas, pero lo más importante es poder servir al Señor. Entonces recordemos que en Mateo el Señor dice, por tanto id y haced discípulos. Dígale al de al lado, por tanto id y haced discípulos. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Qué podremos presentar delante del Señor cuando Él nos pregunte acerca de los discípulos que nos mandó a hacer? Señor va a decir, yo les dije, por tanto, id y haced discípulos, muéstramelos. Esto me dio un fuerte impacto a mi corazón porque dije, Señor, aún yo, o sea, tengo que examinarme, todos tenemos que examinarnos. ¿Qué vamos a decir frente a Él? Pablo aquí en este lugar exime su responsabilidad y les dice ante los ancianos, yo soy libre de la sangre o respecto a estas personas, porque ustedes se dieron cuenta que yo he predicado la palabra de Dios, pase lo que pase. Entonces, él pudo decir, yo eximo mi responsabilidad, y yo decía, ¿yo qué puedo decir? ¿Será que puedo decir, eximo mi responsabilidad de que hice la labor de hacer discípulos, de predicar la palabra de Dios? Y vayamos allí, Hechos capítulo 20-25, miremos lo que él dijo. Y ahora, Hechos 20, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es impresionante las palabras de despedida porque todos lo cogían, le daban besos y le decían, Pablo, no queremos que esto te pase. Él ya sabía que no iba a volver, lo iban a tomar y él ya no iba a volver. Tremendo aún así, él dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por esto y voy a seguir adelante. Entonces, el 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hermanos, yo no le quiero acusar a usted, pero hágase la pregunta, ¿estamos limpios de la sangre de las personas?
Hay personas que están a nuestro alrededor, hay personas cercanas y no saben que somos cristianos, no saben que profesamos una fe. Hoy hablan de muchas ideologías, pero podemos quedarnos quejando que hay muchas ideologías o aprovechamos esto también para decir que nosotros profesamos la fe. Porque así como dicen que está abierto, pues también yo también creo en el Señor. Y usted también tiene que respetar y escucharme a mí. Entonces, él dijo, protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. 2 puntos. El Señor Jesucristo es un ejemplo de no estimar preciosa su vida. Hago este cambio aquí porque Él es el mayor ejemplo que tiene la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, Él se presenta como ejemplo. Entonces Él es el ejemplo de no estimar preciosa su vida. Pero segundo, el Señor Jesucristo como ejemplo de formar discípulos. Son los 2 puntos fundamentales de esta enseñanza. ¿Usted recuerda cuáles son? El no estimar preciosa nuestra vida y el de hacer discípulos. Así que el primero, el Señor Jesucristo como ejemplo de no estimar preciosa su vida. Y búsquelo allí en la Biblia porque este pasaje es impresionante, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez que yo leo este pasaje casi que le dan ganas a uno de llorar. Como Dios le ministra a uno cuando uno lee estos versículos. Y dice la palabra de Dios así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando Jesús vino sabía que venía, voy a morir por los pecados. No estimó preciosa su vida, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no estimó preciosa su vida con tal de ir y hacer discípulos a la tierra, de ir y ganar unos hijos a la tierra, decir yo me presento en esta tierra para que todo aquel que crea en mí no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Yo decido ir a esta tierra a predicar el evangelio, yo soy el evangelio. Dijo él, yo soy el pan de vida. Él vino a esta tierra como muestra y símbolo que dice que no estimó el ser igual a Dios, y nos dice ahora a nosotros, muchos les dice, pues no se deje el otro, péguele. Papá, me pegaron en el colegio, mire, ahora haga, que le dio un puño, entonces usted le esta patada así. El otro le insultó, no, pues váyase contra su vecino y insulte lo más duro. Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros, diga en mí, este sentir que hubo también en quién, nuestro ejemplo, el sentir que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Tremendo esto. Entonces Dios quiere que nosotros no estimemos preciosa nuestra vida. Por lo contrario, tomemos una posición de ¿qué? De humildad, una posición de servicio. Pero hoy queremos que nos atiendan, ¿cierto? Pues que lo atiendan a uno es bonito. Venga y le tengo acá, pero el día que no lo atienden, ese día uno pelea. El día que no le llevan el tinto a la cama, ese día, que no sé qué. El día que no le alzan el desorden. Y se malacostumbra uno porque uno cree que es obligación de la otra persona servirle a uno. Y ya entonces lo va a tomar uno como esclavo. Y no, el hecho que la otra persona le está sirviendo a uno es por la gracia del Señor. Pero deje que no le sirva para que uno se deje estar quejando, ¿cierto? Y yo que le lleven tintico todo hasta que le pongan el control en la mano y uno ahí tin. Entonces
el sentir del Señor fue de ser siervo, de ser humilde. Cuando yo vengo a la iglesia, yo debo tomar esa posición delante del Señor. Cuando yo estoy afuera en la calle, debo tomar esa posición. Cuando yo estoy a solas, debo tomar esa posición. Pero siempre yo quiero decir, yo tengo la razón, siempre yo quiero ser el que impone las cosas, siempre yo quiero ser el que... Y no me toman como un buen cristiano, sino como el conflictivo de la cuadra. Segundo, el Señor Jesucristo como ejemplo de formar discípulos. Mateo 3:14 dice, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. Hay dos cosas aquí que está diciendo el versículo. Bueno, voy a tomar 3 puntos aquí. Primero, ¿a cuántos escogió como discípulos? A 12. ¿Para qué? Para que lo acompañaran. Ese acompañar es para que aprendan. ¿Y para qué? Tercero, para mandarlos a anunciar el mensaje. Yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, dice el Señor. Yo los escogí a ustedes, yo los amé primero a ustedes, yo los escogí a ustedes. Y ahora el Señor dice, por tanto id y haced discípulos. ¿A quién le está diciendo eso? A nosotros. Por eso Él es el ejemplo, Él lo hizo, ahora háganlo ustedes. Él eligió a 12 para que lo acompañen, aprendan y luego y para mandarlos a anunciar el mensaje, no para que se quedan con él. Pedro tal vez en una ocasión, ese hombre era un personaje. Cuando encuentra como el Señor Jesucristo con Moisés y Elías y le dice, hacemos acá unas 3 enramaditas para nosotros. Perdió de vista, oiga, hay un evangelio, el Señor Jesucristo tiene que morir por los pecadores. Como que dijo, no, que bueno, acá estamos dichosos y a veces pensamos lo mismo, acá estamos calienticos en la iglesia, eso para que ir a predicar, para que ir a ser discípulos. Eso estamos quieticos, que no nos toque nada más. Vamos y cumplimos, nos sentamos y nos volvemos a ir. Y eso dijo él y perdió un momento de vista cuál era el plan de Jesús aquí en la tierra. Entonces, en Lucas 10:1 dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos fue la primera vez? Y después 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Qué hizo con los 70 que eligió? Vayan a hacer la obra. Dios no nos llama a que nos quedemos, Dios nos llama a evidenciar. En Santiago, el capítulo 1, ese capítulo también está bueno para la enseñanza de hoy, porque también nos dice que sed oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Muchos dicen, en la familia dicen, se la pasa yendo a la iglesia, pero cuando llega a la casa ya no es cristiano. ¿O qué es lo que pasa? Que tanto va a la iglesia y nosotros no vemos la evidencia de lo que está pasando allí. Aunque se le anota que por lo menos va a la iglesia. Porque el otro reprime eso, pero ni va a la iglesia ni nada. Por lo menos va a la iglesia, en algún momento va a haber un cambio. Acá el punto es que el Señor fue un ejemplo de hacer discípulos. Y toma a ellos, pero ¿qué hizo con ellos? Es duro, como cuando nuestros hijos, algún día mis hijos, voy a hablar de mi caso, algún día papá, ya nos vamos de casa. Yo creo que es una alegría, pero también es duro porque uno quiere que estén con uno toda la vida. Si tengan 80 años ahí en la casa todavía. Uno quiere tener a los hijos ahí, pero nosotros Dios nos da esos hijos para que los preparemos y los enviemos al mundo. Así Dios hace con nosotros, nos trae a la tierra, nos crecemos en Él y nos manda para el mundo. Por eso en Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Pero ahora ya no es y les dijo, ahora es y me dice, venid en pos de mí y yo te haré pescadores de hombre. Lo vuelvo a repetir, hermano, usted que está aquí, venid en pos de mí y yo te haré un pescador de hombres. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Quiere hacerte un pescador de hombres.
Así que Dios, el Señor Jesucristo, nos da un ejemplo de hacer discípulos. Nuestros hijos de sangre y carne, son también nuestros discípulos. Ellos parten, por ejemplo, ellos son nuestros discípulos. Usted no se ha dado cuenta cuando muchas personas fallecen y tienen empresas y tienen muchas cosas y sus hijos toman a cargo estas empresas. Muchos hijos sacan aún más adelante la empresa, sacan aún más adelante lo que tenía el papá, pero otros toman la posición del padre y acaban con todo lo que tenía. Por eso Dios nos manda a ser discípulos y nuestros hijos son discípulos, porque nosotros los debemos entrenar para el día que partamos de esta tierra, ellos se encarguen de lo que tenemos nosotros y lo puedan hacer bien. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, entrenó unos discípulos, nos deja a nosotros el Espíritu Santo para que nos enseñe y nos dice, vaya y hagan el trabajo. No acaben con el trabajo, hagan el trabajo. Que no pase como los hermanos que se fueron a evangelizar. ¿Cómo es, hermana Loida, que esto? ¿Cómo les fue? Cuando dice que desertó uno, ¿cómo es? Que antes perdimos uno. ¿Cómo les fue? Tuvimos una baja. En vez de ganar uno, tuvimos una baja. Entonces, que lo que Dios nos dé antes sea para hacer un trabajo y presentarlo de Dios, que cuando nos diga, ¿cómo les fue haciendo discípulos? Sí, Señor, estuvimos haciendo esa tarea, estuvimos haciendo ese trabajo. Entonces el Señor nos da ese ejemplo a nosotros con nuestros hijos en sangre y carne, que los discipulemos para que ellos se encarguen de hacer la obra y la traspasen de generación en generación. Ahora, ¿cuál es la labor de la iglesia? Tomar lo que Dios nos ha dado, hacer discípulos, y que cuando nosotros partamos, el evangelio no se va a acabar, porque ellos van a seguir transmitiéndolo de generación en generación. El trabajo es arduo, el trabajo es duro, y los obreros son, Lucas 10:2 lo dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que en unos segundos roguémosle a Dios por eso, ¿le parece? Padre Celestial, rogamos, Señor, que tú envíes obreros a la mies. La cosecha es mucha, Señor, y los obreros pocos, Señor. Levanta hombres y mujeres temerosos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vayamos concluyendo. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Primero, que prediquemos la palabra de Dios. Segundo, ¿cuál cree usted? Que vayamos a ser discípulos. Tercero, que seamos pastores y que cuidemos del rebaño. Recuerde que el Señor llamó a los discípulos para que compartan con Él y luego los envió. Entonces, que prediquemos, número uno, la palabra. Segundo, que vayamos a ser discípulos. Y tercero, que seamos ¿qué? ¿Todos somos pastores? Todos somos pastores. A todos Dios nos llama a pastorear. A todos Dios nos llama a que cuidemos del rebaño. La palabra pastor es una palabra que viene del que pastorea las ovejas. Se toma este ejemplo porque las ovejas, ellos tienen una visión limitada, ellos escuchan la voz del pastor. Y este ejemplo se trae para la iglesia, que hay un pastor y hay un rebaño por cuidar. ¿Cuál es el rebaño que tenemos? Nuestra familia, personas que usted está discipulando. Y allí en Hechos capítulo 20, versículo 27, miremos el llamado que Dios está haciendo para tu vida y para la mía. Porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ustedes así, bueno, ¿y qué tuvo que ver los obreros cuando veníamos hablando de los discípulos? Porque se necesita un discipulador y se necesita un discípulo. Y los mismos pastores, los mismos obreros son esos discipuladores
de los cuales hay muchas ovejas, hay mucho rebaño, pero hay pocos obreros. Hay mucha mies, pero hay pocos obreros. Y acá esto me llamó mucho la atención porque mire, dice la mitad del versículo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién lo ha hecho? Dios mismo te ha puesto a ti por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Su esposo, su esposa, los hijos, el vecino, el nieto, el hermano. Esto no es que dependa, no es que, un ejemplo, no, que el pastor no me visitó y yo me descarrié. ¿Será que eso tiene consecuencia delante de Dios? Eso es un argumento para presentarnos delante de Dios. No, es que el hermano me hizo mala cara, yo no vuelvo a la iglesia. El evangelio es personal. Todo aquel que cree tiene la vida. Todo aquel que decide tomar la palabra. Entonces se necesita que nosotros podamos ser discipulados y volvernos discipuladores. Así que el Espíritu Santo os ha puesto provistos para apacentar la iglesia del Señor. Así, ¿qué diremos nosotros? ¿Qué diremos cuando nos presentemos frente a Dios? Y termino diciendo lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo tengo que morir a mí mismo. Que el Señor nos ayude a morir a mí mismo. No, yo quiero fama, yo quiero riquezas. A mí qué gloria al Señor, qué reino de los cielos. Yo quiero pasármela viendo novelas todo el tiempo. A mí no me hablen de otra cosa. No, yo quiero estar metido en el deporte, quiero estar haciendo a mí no me hable nada del evangelio. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Acabar esa carrera con gozo solo se puede acabar cuando tú lo estás haciendo para Dios. Yo puedo venir acá a la iglesia a hacer aseo, pero quejarme. Puedo venir a honrar a Dios, dar ofrendas y quejarme. Dios dice, no, mejor, o sea, dé con alegría, si no, no haga eso para mí. O sea, si usted va a hacer algo para mí, hágalo con amor, hágalo con gozo, si no, no lo haga. O sea, Dios no está necesitando, Dios no está mendigando. Voy a hacer decoración, no, me tocó hacer toda la decoración a mí solo, que no, hermano, así no se puede servir al Señor. Que yo acabe mi carrera con gozo, que todo lo que yo haga para Dios lo haga con gozo. En el momento que usted en su casa tenga que agachar la cabeza y decir, listo, está bien, voy a agachar la cabeza así yo tenga la razón. Voy a agachar cabeza si el otro es el que esté mal, pero la voy a agachar yo. Tú vas a acabar la carrera con gozo, porque tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Y el ministerio, dice acá, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dios es el que te ha dado a ti los dones, Dios es el que te ha dado los talentos, y el ministerio el Señor te lo ha dado a ti. Así que puede que usted esté aquí, puede que no esté aquí, usted está allá. Donde usted esté, usted lleva el ministerio de Dios. Usted lleva el ministerio para restaurar vidas. Usted lleva el ministerio para predicar la palabra. Usted lleva el ministerio para poner sus manos sobre los enfermos y que Dios los sane. Usted lleva el ministerio de Dios para hacer la obra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Usted lo lleva. No estemos esperando un nombramiento, no estemos esperando un cargo. Dios te ha dado un ministerio, y el ministerio que yo recibí del Señor Jesús, el apóstol entendió que recibió un ministerio de parte de Dios y que lo iba a cumplir. Yo no sé si tú tienes claro que Dios te ha dado un ministerio. Y si no sabe cuál es el ministerio, diga, Señor, heme aquí, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer, para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Ese es el propósito. Así que le invito a ponerse de pie. Y podamos pedir a Dios por su misericordia, por su ayuda, que Dios nos ayude en este propósito. A morir a nosotros mismos es duro. Mire, hay orgullo en las personas, hay arrogancia en uno. Usted dice, no, yo no soy orgulloso. Pero ¿será que uno pide perdón fácil? ¿O uno nunca pide perdón? ¿Será que uno agacha cabeza? No, uno no quiere agachar cabeza. El Señor nos perdone y nos ayude, Señor. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra inspira. Tu palabra, Señor, nos lleva a avanzar, nos lleva a ver la luz. Tu palabra nos lleva a ver que las cosas materiales van a traer muerte al ser humano, que las cosas materiales son una ilusión, es vanidad de vanidades, pero aquí lo realmente importante es poder reconocer que tú eres la vida, que tú eres la luz. Hoy, Señor,
Muero a mí mismo. Usted pueda decir, hacer esa oración delante del Señor. Señor, yo muero a mí mismo, Señor. Muero a ese orgullo, muero a la satisfacción personal, muero al que me estén teniendo en prioridad, o muero al que me estén como exaltando todo el tiempo. Muero a todo eso, Señor. Y si usted quiere ser un discípulo del Señor, dígale: Señor Jesucristo, yo quiero ser un discípulo tuyo. Señor Jesucristo, yo quiero aprender de ti y yo quiero llevar esa palabra a otras personas. Acepto el llamado de ir y hacer discípulos. No sé si lo puedas hacer, pero sería bueno que tú le puedas decir: Señor, yo acepto ese llamado. Tal vez siente que no puedes, no sabes cómo hacerlo, pero eso no es un problema. Acá lo que se necesita es que tú puedas disponer la vida delante de Dios. Dígale allí: Señor Jesús, tú lo diste todo, Señor, siendo tú el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te despojaste de toda tu grandeza, Padre Celestial, y viniste a esta tierra y naciste, Señor, como hombre, y moriste, Señor, y diste tu sangre porque diste el sacrificio, Señor, pagaste el precio para que yo tuviera salvación. Señor, ahora ayúdame a ser entendido en el propósito por el cual tú has venido, Señor, a mi vida. Señor, por el cual tú me has llamado. Hay un propósito, Señor. Soy hombre, soy mujer, pero soy hijo tuyo, Señor. Ese es el propósito: ser hijo tuyo, ser un discípulo tuyo, para la honra, para la alabanza de tu gloria. Ayúdame a ser entendido, Señor, en los tiempos. Desecho de mí todo pensamiento negativo, todo pensamiento contrario que se ha levantado, todo argumento que se levante para hacer tu obra para la cual tú me has llamado, Señor. Tú nos has capacitado. Allí estábamos leyendo ahorita en Hechos que tú ya diste el sacrificio, tú ya pagaste el precio, tú diste tu sangre, Señor. Solamente me corresponde a mí abrir mis labios, compartir, Señor, las maravillas que tú has hecho en mi vida, compartir, Señor, todo lo que tú hiciste por mí. Señor, ayúdame a ser entendido en los tiempos que estamos viviendo, a no ser negligente, sino a ser hacedor de tu palabra. Esa semilla, Señor, que ya fue sembrada en mi interior y en mi espíritu, que pueda dar fruto. Ayúdame a ser ejemplo en mi familia, Señor. Ayúdame a ser ejemplo en los que me rodean, a ser ejemplo en mi trabajo. Que no tenga yo a veces ni siquiera que abrir los labios, sino que ellos vengan a mí y me pregunten: ¿qué hay de especial? Porque veo que hay algo especial en ti, porque tengo una vida transformada, porque las cosas viejas pasaron para mí. Señor, en esta mañana tomo esta palabra que tú me has dado. No quiero ser más oidor olvidadizo, sino hoy tomo la palabra y me comprometo contigo, Señor, a hacer la obra que tú me has enviado a hacer discípulos. Permíteme, Señor, y ayúdame a ser un discípulo primeramente yo, y ahora entender que tú me has llamado también a pastorear a todos los que me rodean, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, a mis padres, Señor. Que ellos no tengan nada que decir en contra del Evangelio, sino que ellos puedan ver que el Evangelio es glorioso, que es poder, que es maravilloso, que ellos anhelen y deseen estar también en donde yo estoy, Señor, en el Evangelio de salvación, en este camino de verdad y de justicia. Padre, en esta mañana oro, Señor, y yo te pido que esta palabra, Señor, dé fruto en mi interior, en lo más profundo de mi ser, Señor, y que yo la pueda poner por obra. Quiero ser un discípulo tuyo, quiero ser un portavoz de esas buenas nuevas de salvación, Señor. Y mira, dame esa compasión. Así cuando tuviste, Señor, a esas multitudes que estaban perdidas y tuviste compasión de ellas, abre mis ojos espirituales para tener compasión de los que me rodean y de los que están perdidos. Te lo pido, Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A ti sea toda la gloria, Señor.